todos. Gracias por asistir, por acompañarnos en el seminario del área de Ingeniería Química de la UAM Iztapalapa. En esta ocasión tenemos tenemos la participación del doctor Víctor Manuel Rivera. Él nos va a platicar sobre oligómeros de tiofeno formados in situ, un novedoso fotosensibilizador del material de Titania sobre una zeolita Y protonada. Bueno, les platico un poquito acerca del doctor. El doctor Rivera es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, región Jalapa. Es egresado de la licenciatura en Ingeniería Química por el Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec, con maestría y doctorado en Ciencias en Ingeniería Química por la UAM Iztapalapa. Ha realizado presentaciones en más de 50 congresos nacionales e internacionales. Ha dirigido alrededor de 15 tesis de nivel licenciatura y 6 de posgrado. Es parte del padrón de evaluadores del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, CASEI, desde el 2014, del padrón de perfil deseable de PRODEP, del padrón veracruzano de investigadores y del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado alrededor de 10 artículos internacionales, 8 artículos nacionales, un libro y 3 capítulos de libro. Sus áreas de interés son el desarrollo de nuevos materiales catalíticos y estadística y cinética aplicada a procesos químicos y biológicos. Bien, sin más, pues le cedemos la palabra al doctor Víctor Rivera, por favor. Muchas gracias, doctor Víctor, igual. Muchas gracias por la invitación. Y vamos a dar paso a una presentación de lo que he estado realizando últimamente con base en una idea que se forma, creo yo, desde un punto de vista de una historia bastante agradable. Y para ello, permítanme darles un preámbulo pronto de algunos temas básicos que vamos a tocar. Algunos temas, muchos de ustedes lo deben de manejar, pero si no es así, para que todos podamos entrar en el contexto de la plática que se va a desarrollar. Y lo primero que les quiero platicar y que vamos a estar hablando constantemente son de los materiales semiconductores. De acuerdo a la teoría de bandas, los materiales semiconductores se encuentran entre los que se conocen como materiales conductores y aislantes. Esto referente a la transferencia de energía eléctrica. Y se caracterizan por tener una energía o una brecha, mejor dicho, una brecha entre su banda de valencia y su banda de conducción. La banda de valencia, que también conocemos como el orbital molecular ocupado más alto o el HOMO, y el LUMO, que es el orbital molecular no ocupado más bajo dentro de su estructura química. Electrónica principalmente. Entonces, cuando se tienen unas brechas entre estos dos orbitales muy grandes, se considera que el material es un material aislante y que se requieren muy altas energías para poder generar transferencia de electrones de la banda de valencia a la banda de conducción y por consecuencia se genera la transferencia de energía eléctrica. Cuando tenemos un material en que sus bandas prácticamente están superpuestas, se le conoce como un material conductor, comúnmente metales de transición, cobre, oro, principalmente. Y tenemos los materiales, que se caracterizan como semiconductores. Estos se caracterizan por tener una energía de brecha intermedia entre el conductor y el aislante, en la cual yo puedo transferir energía eléctrica o transferir información electrónica desde el punto de vista cuántico, si le incido la energía necesaria para que un electrón de la banda de valencia pueda saltar a la banda de conducción, donde se va a poder libremente y pues, el flujo de electrón lo caracterizamos como transferencia de energía eléctrica, ¿de acuerdo? Dentro de la industria comúnmente se encuentran los compuestos a base de silicio y galio que tenemos en nuestros dispositivos electrónicos principalmente, y en fotocatálisis heterogénea se utilizan algunos óxidos metálicos, otros materiales inorgánicos, también como el selenuro de cadmio, la titania principalmente, ¿no? Entre algunos otros. Dentro de
el tema que vamos a desarrollar también vamos a platicar un poco acerca de la fotocatálisis. En realidad la fotocatálisis es una combinación de la fotoquímica con la catálisis. Luz y un catalizador que de manera conjunta trabajan y que son necesarios para llevar a cabo una reacción, a acelerar principalmente, como es la función del catalizador, alguna reacción química. Y la fotocatálisis puede estar definida como la aceleración de una fotorreacción mediante estos catalizadores que comúnmente son los semiconductores como los que les platicaba arriba. Y tienen muchas aplicaciones, ¿no? Principalmente el óxido de titanio en estos tiempos se utiliza de diversas maneras en bloqueadores solares, por ejemplo. También dentro de ciertos usos un poco parecieran extraños, como por ejemplo en las pinturas de las iglesias en Italia, se utiliza la pintura con una base de titania para que ayude a degradar los contaminantes atmosféricos, ¿no? Con ayuda de la poca luz ultravioleta que tiene la emisión solar, bueno, o que permite la Tierra pasar de la emisión solar, y tiene distintas otras aplicaciones la fotocatálisis, ¿de acuerdo? Otra forma en donde se pueden utilizar los semiconductores, no fotocatálisis, es como un material de las celdas solares de tercera generación. Las celdas solares de tercera generación se caracterizan por tener el material semiconductor sensibilizado por un tinte, un dye, que lo que hace es facilitar justamente el intercambio o la transferencia electrón hueco, la transferencia del electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, formando el par electrón hueco, y esto se interpreta como generación de energía eléctrica, ¿de acuerdo? Y en la industria electrónica que habíamos platicado. Existen semiconductores orgánicos, no solamente los inorgánicos como que les comentaba. Los semiconductores orgánicos se caracterizan principalmente por ser polímeros u oligómeros con enlaces pi conjugados, es decir, un enlace sencillo, un doble enlace sencillo, doble enlace, que generan una dislocalización electrónica. Esta dislocalización electrónica en sistemas como por ejemplo los OLEDs tienen un carácter semiconductor y transmiten la energía eléctrica, ¿no? Y ahorita vamos a platicar principalmente de algunos, aquí en esta laminita, en específico del oligómero de tiofeno, que es el que vamos a llevar a cabo en nuestra plática. El oligómero de tiofeno obviamente es un oligómero formado por monomeritos de tiofeno, que es este anillo de 5 miembros, donde tengo 4 carbonos, un azufre. Tenemos un doble enlace sencillo, doble enlace, y probablemente aquí no veamos la alternancia del doble enlace, pero recordamos que el azufre tiene un par electrónico antienlazante que permite la resonancia de estos dobles enlaces y por consecuencia la dislocalización local en este anillo de los electrones, y que cuando se forma un oligómero, esta dislocalización se lleva a cabo en toda la molécula. Y existen muchos otros materiales, ¿no? Como el polipirrol, también los nanotubos, el grafeno, fulereno, que son semiconductores que también se caracterizan como semiconductores orgánicos. Bueno, entonces vamos a comenzar de lleno platicando un poquito para que entendamos el contexto de lo que les quiero platicar, ¿no? Y les mencionaba, se los voy a dar en forma de una historia que me agrada bastante la forma en que se puede llevar a cabo, porque es algo que inicia justamente cuando hago la tesis de maestría en la UAM Iztapalapa, bajo la asesoría del doctor Gustavo Fuentes, en el cual en aquel entonces pretendíamos atrapar azufre de los combustibles líquidos, gasolina, diésel, que se puso mucho de moda y alrededor de inicio de los 2000. En ese entonces teníamos la intención de generar materiales que pudieran atrapar selectivamente a las moléculas refractarias que contenían tiofeno. Entonces se nos ocurrió, bueno, no se nos ocurrió, era normal que tomáramos una molécula de tiofeno como un posible blanco o para iniciar el proceso de absorción selectiva de azufre. Pues resulta que sí se lograba atrapar alguna cantidad de azufre. Sin embargo, nuestros materiales veíamos que tornaban a un color rojo, como el que está aquí. Este material que tenemos aquí era una zeolita. Primero era lo que estábamos probando. Tratábamos de hacer pruebas selectivas
con algunos óxidos de molibdeno soportados en la zeolita, pero nos dimos cuenta que al probar el blanco de la zeolita y con los mismos óxidos de molibdeno, nuestros materiales tornaban a cambiar de color y la reutilización del material prácticamente no ocurría. ¿Por qué? Porque se llevaba a cabo una absorción química de los monómeros de tiofeno dentro de los materiales zeolíticos, incluyendo los que tratábamos de probar como absorbentes selectivos, y revisando la literatura nos dimos cuenta que existía una interacción química entre el monómero de tiofeno y el sitio ácido de Bronsted si nos referíamos a una zeolita protónica. Y esto generaba una absorción irreversible, una absorción química que atrapaba al monómero de tiofeno, ¿no? ¿Y el cambio de color a qué se refería, no? Seguimos revisando la literatura, haciendo análisis para nuestros mismos materiales y encontramos que el monómero de tiofeno, cuando entraba a la zeolita protónica principalmente, porque se requiere del sitio ácido de Bronsted para que el monómero se pueda atrapar, comenzaba una reacción de oligomerización. Y entre muchos análisis y pruebas nos dimos cuenta, detectamos y complementando con la literatura, de cierta manera, no de manera completa, ahorita les explico por qué, nosotros propusimos que las estructuras que se estaban formando dentro de las cavidades zeolíticas era un oligómero de tiofeno. Anillo, cadenas de 2, 3 y hasta 4 miembros. ¿Cómo pudimos ver eso? A partir de un análisis ultravioleta. Pero les decía, no concordábamos del todo en la literatura, porque en la literatura se mencionaban estructuras, cadenas que sí comenzaban una oligomerización, pero que cerraban en estructuras de este tipo, que no tenían esa dislocalización electrónica. Sin embargo, alguna literatura mencionaba que estas especies pues no podrían tener las absorciones que nosotros teníamos en luz ultravioleta, ¿no? Incluso haciendo correcciones que nosotros creíamos pertinentes con base a la ruta de reacción que les acabo de poner aquí arriba, es que publicamos este trabajo con respecto a la interacción entre el tiofeno y la zeolita Y en la formación de los oligómeros de tiofeno, y que nosotros por este análisis ultravioleta atribuíamos que se requerían cadenas con enlaces PI localizados que permitiera a las especies que nosotros proponíamos poder tener estas absorbancias, ¿no? El infrarrojo también nos corroboraba, porque ya estaba reportado en la literatura, nos corroboraba que efectivamente teníamos una interacción con el sitio ácido de Bronsted de manera irreversible. Y estas estructuras, bueno, no, estas fórmulas químicas condensadas representan justamente a los oligómeros de tiofeno, a un dímero, a un trímero, a un tetrámero, y teníamos ciertas dudas con este pentámero, que después más adelante hicimos la corrección sobre estas estructuras, porque tener un pentámero dentro de las cavidades se nos volvía complicado por la restricción espacial. El oligómero de tiofeno también lo terminamos de corroborar por un análisis de resonancia magnética. Sin embargo, este análisis de resonancia magnética de carbono 13 también nos lleva a un pico considerable que teníamos que averiguar de qué se trataba y que también nos dio cierta información valiosa con respecto a la formación de estos oligómeros de tiofeno que aquí les platico, que se formaban dentro de las cavidades de la zeolita. Y es que esta pancita, esta señal, perdón, mejor dicho, disculpen la mala, esta señal de 42 ppm dentro de la resonancia magnética, la empezamos se atribuye principalmente a cadenas alifáticas, pero que también podrían tener azufre o que no podrían tener el azufre, tioles o hidrocarburos alifáticos. ¿Por qué nos dimos cuenta que podría haber desprendimiento de azufre? Estuvimos revisando a detalle toda la experimentación que hacíamos y por sugerencia de mi asesor dice, ¿sabes qué podríamos asegurar? Porque detectábamos un olor a huevo podrido. Vamos a mojar un papel papel filtro con cloruro de plata, vamos a ponerlo en los vapores y vemos qué ocurre. Y el papel se hacía negro, ¿no? Lo cual hacía entender que había una precipitación de sulfuro
de un sulfuro de plata de color característico negro, y por eso es que lo pudimos interpretar, ¿no? Interpretar de manera cualitativa, no solamente. Pero esta señal, insisto, no era lo único que había aparte de nuestros oligómeros de tiofeno, ¿no? Perdón, no le hice tanto énfasis a estas señales. La de 126 ppm y 144 ppm hace referencia a los carbonos que están dentro de las cadenas oligoméricas de tiofeno, y las de 144 ppm son meramente los carbonos ipsocuaternarios, que son los que enlazan a los monómeros de tiofeno. Entonces, tratando de averiguar más sobre el tiofeno. ¿Por qué? Porque principalmente encontramos, perdón que me voy a adelantar unas diapositivas para que veamos el entendimiento de lo que les quiero mostrar, pues habíamos encontrado una manera sencilla de formar el oligómero de tiofeno, cuando este comúnmente lleva a cabo para su síntesis es un tanto policondensación o algunas otras técnicas un poquito complejas. Pues nosotros habíamos encontrado una forma muy fácil de formar el tiofeno, ¿no? Que se utiliza mucho dentro de la industria electrónica. Entonces, pues, ¿cómo lo atrapamos? ¿Cómo lo sacamos, no? Tratamos de hacer lavados de alguna manera para tratar de extraerlo, pues, aparte de que nos encontramos que tenía una absorción química, pues no lográbamos extraerlo, ¿no? Hicimos algún lavado del material y salieron estas señales que se ven aquí, apenas si alcanzábamos a distinguir esto con ayuda del maestro Atilano y el maestro Marco Antonio Vera de Laboratorio de Resonancia Magnética Nuclear. Ellos decían, no, vamos a averiguar qué es esto, porque esto lo logramos extraer de lavar tu material. Cuando tú metías la zeolita y le metías el tiofeno y lo formabas esos oligómeros, también está esto, que hay que averiguar qué es. Pues el maestro Tilano y el maestro Marco Antonio Vera se pusieron a elucidar qué era lo que veían ahí y encontraron esta molécula. Ellos dicen que lo que está fuera principalmente son moléculas de este tipo, ¿no? Donde también son tiofenos de alguna manera enlazados, pero que ya no tienen la dislocalización electrónica, porque no tenemos esa alternancia de electrones como sí lo tiene el tiofeno, ¿no? Entonces corroboramos de acuerdo a los estudios, la literatura, que efectivamente estábamos formando oligómeros de tiofeno, pero que quedaba absorbido químicamente en el sitio ácido Bronsted de la zeolita, a través del carbono que podríamos llevar, a través del azufre de la primera molécula, que se pegaba obviamente de manera inicial al sitio ácido de Bronsted y continuaba con su oligomerización. Pero en aquel entonces, ok, no tuvimos los absorbentes que buscábamos, nos dimos cuenta que esto ocurría, corregimos las estructuras químicas reportadas por la literatura, se publica este trabajo, pero el tiofeno no lo podemos rescatar, no lo podemos sacar de la cavidad. Entonces, ¿tiene alguna aplicación? En aquel entonces, pues lamentablemente nuestra historia parecía que quedaba ahí, ¿no? Parecía que quedaba ahí. Reportamos las estructuras correctas, dijimos que los oligómeros de tiofeno quedaban atrapados dentro de la zeolita, que tenían una forma de dislocalización electrónica alternada que permitía dar el color y esas absorbancias ultravioleta que habíamos detectado. Entonces, parecía que ahí terminaba la historia, ¿no? Estoy hablando de mi tesis de maestría que culminó en el 2006. Entonces, bueno, ¿y luego qué ocurrió? Pues dejamos, incluso para el doctorado, me cambio a otro tema con respecto a la catálisis quiral y el tema quedó ahí, ¿no? Sin embargo, más adelante, alrededor del 2017, 2018, un estudiante, Alejandro Suárez, que ahorita está haciendo su doctorado en la UNAM, se acerca y platica conmigo que quiere trabajar ciertas cuestiones referente a nanorreactores, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de nuestras pláticas, él lleva un artículo que tiene esta figura la voy a repetir ahorita muchas veces, porque de aquí es de donde surge la idea de los materiales que estamos proponiendo completamente novedosos, ¿no? Entonces, retomamos, les platico de nueva cuenta para entrar en el contexto de lo que les quiero platicar. La titania es un semiconductor que posee estabilidad, bajo costo, tiene actividad catalítica, pero
solamente dentro de la región ultravioleta. Como sabemos, la gente que tal vez se dedique a materiales, a catálisis, entenderá muy a detalle esto. Y existen muchas formas de buscar que la titania pudiera tener actividad en la luz visible, no por sí misma, sino coadyuvada por algunos materiales, principalmente materiales sensibilizadores. Estos materiales sensibilizadores que extenderían el rango de fotorrespuesta del material combinado y sin embargo, estos materiales tienen la característica de que comúnmente se ven limitados o dejan de trabajar para la función que tienen. ¿En qué sentido? En que los materiales comúnmente que se utilizan para este tipo, en tiempos recientes, son semiconductores orgánicos caracterizados por ser colorantes orgánicos, dyes, ¿de acuerdo? Y estos dyes pues tienen la finalidad de generar un escalón o ser ellos los donadores de electrones y después ellos vuelven a su estado inicial donde tienen todos sus electrones completos en la banda de valencia cuando el electrón va a ser cedido por la banda de valencia de la titania, ¿no? Esa es una de las técnicas. Aparte está la modificación estructural que sí ha logrado disminuir la energía de brecha. Recuerden que el semiconductor se caracteriza por su energía de brecha, una energía alta, favorece a que tenga que activarse con luz de alta energía, ultravioleta principalmente, y una brecha más corta nos permitiría aprovechar la energía visible y por consecuencia fue generar el par electrón hueco, carga negativa en la banda de conducción, carga positiva en la banda de valencia, y al tener esos pares electrónicos pues son iniciadores de diversas posibles reacciones químicas, ¿no? También existen los metales preciosos y las tierras raras que podrían sensibilizar justamente este material. Pero retomando justamente esta figura, ¿no? Una de las posibles sensibilizaciones que les mencionaba es utilizar un dye que se utiliza o tinte, que comúnmente es un método de sensibilización para utilizar a la titania en celdas solares de tercera generación, como les comentaba al inicio. Se ha detectado, les mencionaba que la titania se puede soportar en ciertos materiales, como por ejemplo las solitas. Al depositarlo de manera nanométrica, se logra reducir un poquito su energía de brecha, pero aún así no es suficiente. Entonces se busca sensibilizar en esta figura. Justamente Eswaramurthy y Natarajan, no creo que se pronuncie así, pero lo digo de esta manera. Depositan la titania en forma de nanopartículas en la zeolita de dos maneras. En la superficie, como está en esta figura, en la figura B, espero que se esté viendo, trato de hacer señalamientos con el marcador, ojalá lo puedan detectar. Y otra es la titania no depositada en la superficie y la encapsulan dentro de la misma zeolita. Meramente un método Sol-Gel para poder tener las nanopartículas, control de las nanopartículas, y otro en un intercambio iónico meramente para cambiar el óxido de titanio dentro de la estructura de la zeolita. Y después este material, como se depositan las nanopartículas de la titania, no disminuye lo suficiente la energía de brecha como para tener una interacción con la luz visible, lo sensibilizan con un dye. En este caso ellos utilizan fenosafranina. El dye es una molécula que al sensibilizar pues tiene que depositarse en la superficie. ¿Por qué se deposita en la superficie? Porque no puede entrar por el tamaño, ¿no? Los dyes orgánicos que se utilizan para sensibilizar celdas solares o materiales para hacerlo sensible a la luz visible, como la titania, son moléculas que son grandes y se caracterizan por tener esa dislocalización electrónica. Estos son dyes comunes que se utilizan en la literatura, ¿sí? Y notamos que todos tienen esa dislocalización electrónica, pero son moléculas
muy grandes, porque necesitamos esa dislocalización, esa alternancia de dobles enlaces característicos de los DICE para darle ese carácter semiconductor al material. Entonces, ¿cuál es el problema de estos DICE? Les decía, justamente es que se depositan en la superficie. ¿Y qué ocurre cuando se depositan en la superficie? Pues cuando se lleva a cabo el proceso en los que se utilicen, ya sea como fotocatalizador o como material semiconductor dentro de las celdas solares, pues comúnmente se lixidia, se va, ¿sí? Se arrastra y el material pierde su propiedad sensible ante la luz visible para tener un carácter semiconductor con menores energías, una energía de brecha un poquito, la energía de brecha del material tal cual como la titania no cambia, lo que cambia es, recuerden, meter ese pequeño escaloncito dentro que me permita la transferencia electrónica de la banda de valencia a la banda de conducción y generar el par electrón hueco y si es en celdas solares, generar la transferencia, generar el proceso de energía o en el caso de los materiales catalíticos, iniciar con el proceso justamente de la reacción. Entonces, este material, les decía, la fenozafranina, así como los otros DICE que les mostraba, pues si yo lo quisiera proteger para evitar la lixiviación, pues lo ideal sería meterlo dentro de la zeolita, ¿verdad? Pero son materiales grandes, no entran. Y ahí es donde, junto con Alejandro Suárez, le comento, le digo, ¿sabes qué? Mira, en la maestría yo hice lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Lográbamos meter un monomerito aquí y crecía y formaba un semiconductor orgánico. Pero en aquel entonces nosotros lo queríamos extraer porque pues, era un oligómero de tiofeno que podría tener aplicaciones y no lo logramos. Y pues, ¿qué te creen? Pues decíamos, no, pues si antes queríamos extraerlo, pues ahora no queremos que se vaya, ¿no? Ahora queremos que si está aquí adentro atrapado, pues que se quede ahí. Si se queda ahí, logramos disminuir este efecto o eliminarlo, de lixiviar el DIE, arrastrarlo. ¿Por qué? Porque se deposita en la superficie, porque no puede estar dentro de las cavidades, pero nosotros podremos lograr que tengamos un semiconductor orgánico o el oligómero de tiofeno dentro de las cavidades, como se alcanza a ver en esta figura. ¿Sí? Aquí tenemos un oligómero de tiofeno de 3 miembros. Tenemos, uno está, digamos, hacia arriba y el otro hacia abajo por el arreglo conformacional, pues es de menor energía, por consecuencia se acomodan de esa forma. Y pues logramos, el tiofeno está dentro. ¿Qué tal si hacemos lo que hacen justamente estas personas de depositar la titania en la zeolita y dejamos espacio suficiente para formar dentro el oligómero de tiofeno y tendríamos materiales como los que reportan en la literatura que son muy rentables en cuestión fotocatalítica, pero que rinden a esos niveles 3, 4 ciclos. ¿Por qué? Porque el material pierde su fotosensibilidad, porque el DIE desaparece, ¿no? Entonces, pues nos dimos a la tarea de intentarlo, depositar, formar, perdón, previamente el material en que es un material mixto de 2 óxidos metálicos, bueno, serían 3 óxidos metálicos, que sería el óxido de aluminio, óxido de silicio de la zeolita, más el óxido de titanio, ¿sí? La zeolita con la titania. Y primero lo intentamos en la superficie, ¿no? Porque era la forma más fácil. ¿Por qué? Porque las sales para generar los intercambios iónicos son muy complejas para poderlas encontrar. Entonces, empezamos con la síntesis, depositamos la titania en la zeolita y después le metemos el oligómero de tiofeno para sensibilizar a la titania, le damos la estabilidad mecánica que la zeolita le da a la titania y aparte lo sensibilizamos con lo que le podríamos llamar un material híbrido desde 2 puntos de vista. Híbrido desde la interacción titania con zeolita, que nos disminuye la energía de brecha, y híbrido también desde el punto de vista de semiconductores. Tenemos un semiconductor inorgánico que sería la titania y tenemos un semiconductor orgánico que sería el tiofeno, el oligómero de tiofeno. Entonces tenemos un material que parece esperanzador, ¿no? Vamos a tratar de sintetizarlo. Para ello propusimos la síntesis Sol-Gel
para intercambiar la zeolita con la titania, obviamente sus caracterizaciones adecuadas para asegurarnos que ello ocurra, y por último, en los huecos que nos quedan de la zeolita o los espacios donde puede entrar el tiofeno a la zeolita, formar el oligómero de tiofeno. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Y vamos a caracterizarlo. Entonces, inicialmente propusimos unos intercambios entre zeolita, titania, ¿con base en qué? Con base en lo que se reportaba en la literatura para poder comprobar, comparar, mejor dicho, nuestros resultados con lo que ahí se menciona, ¿no? Pero también tenemos que tener cuidado más adelante, ahora que seguimos trabajando en esto, de no someter la titania suficiente como para inhibir los posibles accesos a los poros, donde es importante que entre el tiofeno para formar el oligómero, ¿no? Entonces, hicimos en el trabajo de Alejandro Suárez, hace el análisis de difracción de rayos X, donde vemos la incorporación de la titania con la zeolita, y logramos ver que coexisten ambas, ¿no? Y tienen este material que mantiene de alguna forma su cristalinidad. Logramos ver que el material, la titania depositada dentro o en la superficie, perdón, de la zeolita, pues tiene características, tamaños para decir que son especies nanométricas, ¿sí? Y las cavidades de la zeolita se lograban mantener. Se lograban mantener y por consecuencia podríamos, tal vez después, meter el oligómero de tiofeno. Entonces, pues hicimos el ultravioleta antes de meter el oligómero de tiofeno, justamente para calcular esas energías de brecha que me podría dar el depositar las zeolitas dentro de la titania en la superficie de la zeolita. Y logramos ver que logramos reducir la energía de brecha de 3.24, comúnmente electron volts que tiene la titania sola, a 3.14 electron volts más o menos 0.1, perdón, de la energía de brecha, ¿no? Entonces, ahí hay cierta ganancia, pero no es suficiente porque sigue siendo no teniendo respuesta en la región visible. Entonces, vamos a meter los oligómeros y logramos otra vez el vire de color, ¿no? Del material que fue el primero que nos llamó la atención. Este material que está aquí es la titania en la zeolita, y este ya es con los oligómeros de tiofeno. Los oligómeros de tiofeno dentro de la cavidad, porque incluso, pues recuerdan, no lográbamos sacarlos de acuerdo al trabajo que hicimos en la maestría, y logramos ver que están los oligómeros de tiofeno. Obviamente el de 5 miembros prácticamente inexistente. ¿Por qué? Porque la cavidad no da para tanto, ¿no? Logramos ver hasta 4 y 3 miembros. Y veamos la región en la que aparece estos, porque ya son la región visible, ¿no? Incluso de ahí sale el trabajo como propuesta de una doctora de acá de la Universidad Veracruzana, Mirna Matus. Ahorita les platico un poquito sobre ello. Entonces, se hizo una asignación, obviamente a los picos, basado en lo que nosotros vimos en el trabajo que después se publicó en la Revista Mexicana de Ingeniería Química y con lo que está reportado en la literatura. Y ahí están los oligómeros de tiofeno. Hay que asegurarnos, resonancia magnética otra vez, volvemos a ver las mismas señales. Buscamos señales más largas. Ustedes notarán que ahora mi espectro de resonancia magnética se va hasta acá, porque después de un análisis que se hace en el cual nosotros en las estructuras que proponemos en la reacción de oligomerización, existe gente que me debatía o que debate aún, porque todavía está en debate, que la especie se quedaba cargada en el carbocatión. Y nosotros decíamos que no, que la especie está cargada en el azufre, porque si estuviera cargada en el carbocatión, nosotros tendríamos que ver el carbocatión en la resonancia magnética, que es característico de estos lugares, ¿no? Mucha gente sigue defendiendo que probablemente, al ser solamente un carbocatión, lo que ahí está, probablemente se vaya dentro del ruido, comparado con esta señal que son de los carbonos ipsocuaternarios, que son los que están aquí, les mencionaba,
pero son mayores en existencia comparado con el único carbocatión que podría estar, ¿no? Entonces, ahí se generó algún debate, pero por eso es que extiendo hasta esta zona, en donde técnicamente no vemos carbocationes, pero efectivamente, como me lo han hecho ver en algunos casos, podría estar oculto en el ruido de la señal, ¿no? Pero hasta ahora seguimos viendo los oligómeros de tiofeno y los alifáticos o los tioles. Entonces, pareciera ser que tenemos el material caracterizado y que sí lo logramos, entonces, pues hay que probarlo, ¿no? Hay que probarlo y para ello se hicieron trabajos en la Universidad Autónoma de Zacatecas bajo la supervisión del doctor Benito Serrano y de Alfonso Talavera, en el cual se degrada naranja de metilo, pues hay que probarlo con el más sencillo, ¿no? Y funcionó, degradó. En esta gráfica que tenemos, este que está con asterisco, este que está aquí, es el de la degusa. Los materiales que están arriba son materiales no sensibilizados y los que están abajo con los punteros negros son los materiales sensibilizados con distinto contenido de titanio en la zeolita y logran la degradación, ¿no? Pero hay mucha gente, por eso seguimos averiguando, mucha gente que me menciona, no, pues agarraste al naranja de metilo, ¿no? Si le metes una super lámpara va a degradar, sí, pero pues también aquí tenemos la degusa, ¿no? La titania, que podría hacerlo, ¿no? Probablemente para responder en mejor medida, en mejor manera esa pregunta, bastante válida, pues habría que hacerlo sin material, meramente el naranja de metilo con las lámparas, ¿no? Y ver qué ocurre, ¿no? Pero se logró la degradación en buena medida, prácticamente total, del naranja de metilo, y este trabajo pues lo publicamos en Topic in Catalysis recientemente, ¿no? Y por ahí, dentro de alguna de esas presentaciones, la doctora Mirna Matus me dice, oye, hay que asegurarnos de lo que aquí dices, yo lo puedo ver. ¿Qué es lo que digo? Permítanme. ¿Qué es lo que les mencionaba? Que tenemos señales de este tipo en la región visible y es atribuible al trímero de tiofeno, al tetrámero de tiofeno, y el pentámero pues prácticamente es inexistente, ¿no? Entonces, si eso es cierto, y me dijo ella, si me permites hacer un análisis de tu material DFT, pues vamos a ver si ese material es cierto que es sensible de esa manera, ¿no? Entonces, se pone a hacer un estudio, un análisis DFT, la doctora Mirna Matus, y se da cuenta que si vemos aquí las estructuras oligoméricas, tenemos el dímero y aquí tenemos el tetrámero hasta el pentámero, ¿no? El cual, pues, para nuestro caso es prácticamente inexistente, pero ella, a través del análisis de FT, se da cuenta que en realidad el dímero no le aporta una sensibilización al material, sino que lo que les aporta es el trímero, el tetrámero y el pentámero, y lo cual se corrobora con la parte ultravioleta, ¿verdad? Entonces, ese trabajo lo manda la doctora Mirna y el cual lo aceptan, referente justamente a este análisis de FT, justamente a este análisis de FT. Entonces, pues la historia va caminando bien, ¿no? Pero insisto, ahorita estamos tratando de probarlo con materiales recalcitrantes para saber qué ocurre, ¿no? Si es tan bueno, también se puede llevar aquellos materiales. Yo lo quiero probar, por ejemplo, en celdas solares de tercera generación, de donde nació la idea, principalmente, también en Zacatecas, dicen, vamos a probarlo en la disociación de agua vía fotólisis, ¿no? Vía fotólisis del agua para la producción de hidrógeno y algunos otros residuos, ¿no? Y para ello, y digo, yo lo quiero probar en las celdas solares porque aquí está el material principalmente sensibilizado y estos materiales se atribuye que mucha del tiempo de desgaste del material es justamente por esta inhibición del sensibilizador o del dye
que se genera por el desprendimiento del mismo material, y eso reduce el tiempo de vida y por consecuencia, a medida que va operando, la eficiencia del material, ¿no? Me interesan las celdas solares ahorita porque pues tenemos justamente ese material que se puede probar aquí de manera directa. Obviamente necesita la zeolita para poder tener el crecimiento de la titania. Probablemente ahí estamos hipotetizando que la transferencia de energía, al haber menos zeolita, porque tiene que estar al haber menos titania, porque tiene que estar la zeolita también, podría disminuir un poco en la eficiencia o en la transferencia de energía eléctrica, pero se podría incrementar el tiempo de vida. Y eso es muy importante, sobre todo porque para el 2030 se considera que va a haber 8 millones de toneladas de paneles solares, ¿no? No estoy en contra de los paneles solares para nada, al contrario, yo quiero probar el material ahí buscando eficientar su proceso, pero tenemos que buscar la forma de hacer que estas celdas solares tengan un mayor tiempo de vida, tengan mayor eficiencia y buscar disminuir justamente esa basura que pareciera que va a estar dentro de pronto. No hay que, no son desecho en su totalidad para nada, incluso ya hay ahorita muchos estudios de qué se puede reutilizar, qué no se puede reutilizar, pero si podemos incrementar su tiempo de vida, pues esta basura le llamo basura al después de, no a la celda. Yo estoy a favor de todo esto como un pool energético, no como una solución, sí como un pool energético de muchas otras fuentes que permitiera hacer eso, ¿no? Bueno, entonces, eso es en lo que estamos desarrollando, la historia como me gusta contarla porque creo que es benéfico en el sentido de que cuando vemos o pensamos que nuestros trabajos ya no dieron más, mientras haya lectura, mientras haya información, se pueden crear nuevas cosas, ¿no? Y seguimos trabajando en ello. Hay que hacer pruebas a distintos niveles, desde el punto de vista de la reacción química, como del punto de vista de la celda solar de tercera generación. Este es un trabajo que inició desde la maestría. Incluso los últimos trabajos se estuvieron realizando en la UAM Iztapalapa, en los laboratorios del doctor Gustavo Fuentes, en los laboratorios del doctor Alfonso Talavera, el doctor Benito Serrano, a quienes les agradezco mucho su apoyo por creer justamente en este trabajo que nos ha dado hasta ahora buenos frutos y seguimos en ello, ¿no? Y la prueba también está, y el agradecimiento para el doctor Omar Castillo, que también estamos haciendo pruebas en su material, en su laboratorio para justamente determinarle pruebas radiativas, ¿no? Y lo está trabajando la estudiante Ivonne, que también le agradezco, que ha obtenido muy buenos resultados, a todos los estudiantes que se han formado, principalmente Alejandro Suárez, que esta idea es conjunta con él, que me cobijó después el doctor Benito Serrano y el doctor Gustavo Fuentes. Se ha salido todo esto. A Jetsi también, que está trabajando actualmente en ello, Antolina, Karina, todos los estudiantes que se han formado a través de este tema. Pues les agradezco mucho su atención y quedo de ustedes para contestar sus comentarios. Muchas gracias.